Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Una Buena Plática. Gracias primero que nada por el apoyo que nos están dando en este capítulo pasado. El día de hoy tenemos, como lo dijimos la semana pasada, estamos en este espacio donde creemos que todos tienen algo que decir. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo y hermano Kevin. Kevin, ¿cómo ¿Qué estás? onda? ¿Cómo andan? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué cuentas? ¿Qué cuento? Bueno, aparte de la hora y media que llevamos aquí luchando con internet, Sí, nada nuevo. Aquí viviendo, gracias a Dios. qué bueno. Bueno, entrando en contexto, estamos batiendo un poco con problemas técnicos. Estamos comenzando aquí con esta dinámica de aprender a cómo grabar. Y pues bueno, esperamos que todo salga bien, que nada malo pase durante la grabación. Pero bueno, vamos a entrar en materia, en contexto. Ah, Antes que cualquier otra cosa, me gustaría que te presentaras, que nos Ok. cuentes, bueno, ya dijimos tu nombre, pero de dónde vienes, a qué te dedicas, si es posible. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, pues mi nombre es Kevin Ábalos Esquivel, es todo mi nombre. Yo vengo de Michoacán, Europa, Michoacán, en México. Llegué aquí a la edad de Estados Unidos, en McAllen, llegué a la edad de 8 años con mi mamá. Llegamos solos. Pues tengo 18 años, llevo más de 10 años aquí en Estados Unidos y ya yo me considero, criado en Estados Unidos. Ya, no Ya, importa nada más, tú ya eres ya soy americano. americano, no me falta la residencia. No, sí, pero pues en realidad mi adolescencia, me la viví aquí, ¿verdad? Y pues ahorita llegué a la iglesia donde estamos sirviendo aquí en Bethesda Church. Llegué hace unos 3 años Ok. aproximadamente. Yo y mi familia llegó, gracias a Dios, por parte de mí, ¿verdad? Lleva también mi familia unos 2 años, creo. Y ahí vamos, adelante. Sí, creo que, digo, no porque estés aquí, no porque sea este episodio, pero creo que eres de esos casos y estoy seguro que las personas que nos escuchen conocen a personas así, ¿no? Que resulta que se acercan a Dios, se acercan a la iglesia y gracias a Dios como que toda la familia viene en ese Sí. paquete, ¿no? Como que se acercan, ven el fruto que está viendo y se acercan a la iglesia, ¿verdad? Eh, Mencionabas la cuestión de venirte de México para Ok. acá, de estar en aquel lugar. ¿Cómo fue esa transición? A lo mejor estabas muy pequeño, ¿recuerdas algunas cosas? ¿Cómo viviste ese mover? Y bueno, yo casi tuvimos que, pues ya entrando un poco a mi testimonio, ¿verdad? Motivo por que llegamos aquí a Estados Unidos fue porque mi papá de sangre, había hecho unas cosas malas, ¿verdad? Que llegó al punto de que, pues a mi mamá y yo nos estaban, buscando y, pues, Los llegaron a poner en peligro, ¿no? Por alguna exactamente, situación. sí. Y por ese motivo, llegamos a Estados Unidos, ¿verdad? Fue en realidad muy rápido todo lo que sucedió, ¿verdad? En contexto, mi mamá y mi papá, pues, me tienen hijo único, ¿verdad? A los 4 años, mi mamá y mi papá, tienen un otro hijo, ¿verdad? Mi hermanito, que en 3 meses falleció, ¿verdad? Fallece y creo que es cuando cambia la historia. De ser una familia, pues sí, teníamos todo, ¿verdad? Teníamos, gracias a Dios, pues casa, teníamos Por así decirlo, viajes. una familia estable en ese Sí, momento, ¿no? una familia normal, pero Ujú. no nos faltaba ni nos sobraba también. Una familia normal. Pero pasa lo de mi hermanito, fallece mi hermanito y mi familia se va, ¿cómo se puede decir? Se va Se rompiendo, empieza como a a destruir, ¿no? A destruir poco romper. a poco, ¿verdad? Mi papá empieza a entrar mucho en drogas, adicciones y con gente que no se tiene que meter, tuvo Ujú. que meter, ¿verdad? Este, Llegó el momento de que pues recuerdo mucho tenerle temor a mi papá, ¿verdad? Y recuerdo demasiado que llegó casi mi papá a ponerle la mano encima de mi mamá, ¿verdad? A tratar de golpearlos.
Y yo quedé muy traumado, ¿verdad? Todo ese proceso. Llegamos a los 6 años, recuerdo ya vivir con mi abuelita, pero igualmente estaba muy peligroso, ¿verdad? Claro. México, especialmente Michoacán, y más porque mi papá pues estaba incluido en todo eso. Entonces, mi mamá, yo recuerdo que el día que me dice, oye, nos vamos a ir, cuando siempre viajábamos, después de la separación de mi mamá y mi papá, siempre íbamos a Celaya, en Celaya, Michoacán, ¿verdad? Ahí vive una tía y siempre íbamos. También ahí vivimos un ratito. Y entonces yo recuerdo que yo pensaba que íbamos a ir ahí otra vez. Que era un viaje más Un como viaje normal, ¿no? normal, regresamos en 2 semanas y ya. Pero mi mamá me dice, vamos a durar un mes, vamos a ir allá con tu tío, mi tío chico, ¿verdad? Mi tío se había venido unos años acá con su familia a Estados Unidos porque pues sus hijos habían nacido aquí, pues tenían también acá todo, entonces se vinieron de Michoacán acá, antes que nosotros. Y como que mi mamá y mi tío hablan y le dicen, oiga, vénganse. Y entonces nosotros nos vamos porque se empieza a poner feo la situación. Y según mi mamá, íbamos por unos meses. Yo tenía todo, yo tenía mi familia entera, está en México, ¿verdad? Y no tenía nadie aquí, nomás mis primos. Que mis primos pues son más mayores que yo. Entonces, yo la verdad no estaba muy consciente en la situación que estábamos. Yo estaba nomás contento. Y sí recuerdo estar contento porque viajábamos en autobús, ¿verdad? Viajamos en autobús y estaba enamorado porque conocí todo México, ¿verdad? Michoacán está casi, Un casi tour. un tour. Sí, pues Pasamos Michoacán está del otro del otro extremo del extremo, país. casi, casi, creo que muy pegado a Ciudad de México, más lejos que la Ciudad de México. Entonces, aparte que no fue en avión, fue en autobús, o sea, me tocó mirar demasiado, o sea, fue bonito. Y al momento en llegar aquí a Reynosa, ya fue cuando se pone más feo. Lo complicado. Duramos mucho tiempo en una casa de un amigo de mi tío y, uff, se me pasó eterno. O sea, nomás pensarlo, fue eterno. Claro, creo que a esa edad, a lo mejor, como tú dices, para ti a lo mejor lo más memorable fue, ok, conocí todo México, Ujú. pero a lo mejor no entendías un poco el contexto, ¿no? De lo que Sí, estaba sí, pasando. sí. Yo, pues gracias a Dios, ¿verdad? Mi mamá siempre trató de que yo mirara las cosas positivamente, ¿verdad? Y vamos y venimos, no pasa nada. Llego a Estados Unidos y llegamos a vivir con mis tíos. Un departamentito de 2 cuartos, ¿verdad? Donde estábamos viviendo mis 3 primos, mi tío y un perro y yo y mi mamá. Estábamos llenos de un departamento chiquito y estábamos súper llenos, ¿verdad? Entiendo la desesperación que tuvo mi mamá y mis tíos y todos, ¿verdad? Una desesperación. Que al poco que pasaron los meses, empiezan a pasar los meses y no voy a la escuela. Claro. Me salto creo que la mitad de 13 grado y pues salté demasiado, o sea, perdí la escuela demasiado. Creo que un año, 3er grado muy importante, ¿verdad? Ujú. Y más porque yo apenas estaba aprendiendo el idioma, aprendiendo en comillas, ¿verdad? Aprendiendo a escribir el español, a leerlo, Sí, son como años claves en la Sí, en formación. la formación educativamente, ¿verdad? Llegó y llega al punto que mi mamá dice, oye, vas a entrar a la escuela. Y ya cuando mi mamá me dice eso es porque dije, aquí me voy a quedar. Y lo feo creo que es cuando llego ahí a la escuela. Creo que es cuando viene lo feo. Llego a la escuela pues tenía ya creo que 8. Ya yo cumplo hasta diciembre, entonces todavía tenía 8. Y yo digo feo porque en Estados Unidos, a esa edad, todos queremos, yo lo que yo aquí experimenté era que todos queríamos acoplarnos a todo grupo. Sí, claro, entrar a un Ujú. grupo sí, social, o sea, entrar con un grupo de amigos y todo eso. Acoplarte. Y yo era tan difícil para mí porque entré a una escuela que hablaba literalmente inglés. Había nomás, yo Y recuerdo, tú recién llegado hablando español. español, puro español. Y de hecho yo nomás recuerdo que había unas clases separadas que eran de 5 chavos que habían venido desde México Ujú. también. Creo que uno cubano o algo así. Y éramos bien poquitos, en toda la escuela había muy poco persona que hablaba español. Entonces, no sé, me cierro mucho porque nadie sabe hablar inglés, español digo. Y los maestros también, había muchos maestros que no eran bilingües. Sí,
Que tengo entendido que hasta cierto punto es como una forma de obligar también a los Sí, alumnos, ¿no? A que exacto, hablen exacto. inglés. Entonces, más aún, Ujú, más difícil porque es, o sea, no es tanto a lo mejor que no sepan, sino que ellos lo hacen, tienen que hacerlo y exacto. lo hacen Ujú. obligatoriamente. Y ahorita que mencionas eso, yo recuerdo mucho que mi primera maestra que tuve aquí, sí era muy estricta. Y de hecho, sabía el español base, ¿verdad? Básico, ese que te enseñan en colegio, yo digo. Ujú. Y recuerdo que a ella sí quería que hablara inglés a toda costa. Y yo el inglés, la verdad, batallé tanto, ¿verdad? De cero, literal. Me tocó poner a ver películas en inglés o Sí, todo. para poder aprender. Sí, sí, sí. Y fue tan difícil, yo creo que ahora en tercer grado mezclar el poco español que en realidad había aprendido en la escuela al poco inglés que estoy aprendiendo. Claro. Entonces fue como que un choque. Y mentalmente yo me acuerdo que ya no quería ir a la escuela. Yo me acuerdo, me escondía de mi mamá, me acuerdo, decía, mamá, ya no quiero ir. Y estaba todavía con mis tíos, viviendo con mis tíos. Miraba a mis primos que iban a la high school, a la prepa, bien contentos y todo. Pero ellos hablando su idioma. Sí, claro. Y yo dije, no, ¿cómo? Ya quiero estar ahí, ya quiero. Empiezo a crecer y yo y mi mamá se separa, bueno, pues nos movemos de mi tío, ¿verdad? Yo y mi mamá agarran un departamentito para los dos y entro a otra escuela, que esta escuela, el español ya era más competitivo con Ujú. inglés. Lo digo así porque ya había unas personas, casi todos sabían español y todos inglés. Y ahí es cuando yo me empiezo a amar la escuela, ¿verdad? Sí, o sea, empiezas ya ahora sí por fin como poder conectar con más gente, ¿no? Sí. Y que creo que en ese momento era algo importante porque, sobre todo por el contexto que estabas viviendo, ¿no? O sea, que Sí. era, digo, a lo mejor no sé si, ahorita me vas a decir tú, si en ese momento estabas como consciente de la magnitud del problema, pero de alguna manera tenías que hallar como un lugar donde, por así decirlo, refugiarte, ¿no? O sea, Ajá, un sí. grupo de amigos, algún hobby con el cual como, no sé, concentrarte en vez de la Ujú. situación que estaba pasando. En ese momento, en esas circunstancias, ah, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué fue lo que tuvo que llegar como para, por así decirlo, encontrar como ese escape para esa situación? Bueno, yo sufrí mucho, tuve mucho miedo hacia mi papá, demasiado miedo. Yo recuerdo muy como que si lo estoy viviendo otra vez. Una noche que de hecho los soldados llegaron a mi casa y yo era un bebé y yo le tengo temor a mi papá. Le Claro. tenía temor que cuando ya estábamos aquí en Estados Unidos, pues él quería tener comunicación conmigo. Ujú, Que me acuerdo que mi mamá me decía, oye, ¿te está hablando tu papá? Y le dije, no, yo no estoy. Dile que estoy jugando fútbol, ujú, soccer. Aquí lo conocen. Y ese fue mi refugio. Yo me empecé a entrar a esta escuela que te digo ujú. y empiezo a conocer el fútbol. ¿Verdad? Era este año mundialista también. Sí, Entonces todos estaban enamorados del fútbol. sí, todos bien, bien metidos en ese En el tema. fútbol, ¿verdad? Maestros, todos. Y entonces me empiezo a refugiar en el fútbol. Siempre que mi papá me marcaba, yo estoy jugando fútbol. Todo, todo, todo. Pensaba así algo de... Mi mamá me preguntaba algo y me salía con la pelota a jugar. Encontré ese refugio en el fútbol que empecé a juntarme pues, también con personas que tenían el mismo hobby, ¿verdad? Entonces, de hecho, también eso me sofocó un poco en la escuela. No tenía mi primer prioridad, sino pues mi segunda. Me enamoré demasiado del fútbol porque pues no pensaba en nada, nomás jugaba Ujú. fútbol. Y siguió así. Y después de este proceso, fueron, no sé, algunos años, llega el punto, ahora en la actualidad, bueno, ya estamos, por así decirlo, al otro lado, conocemos el contexto que ahora estás viviendo de tu familia en la iglesia, tú en la iglesia, pero quiero que me cuentes cómo fue, perdón, el antes, el justo, como qué etapa estabas viviendo antes de conocer a Cristo Sí. o de conocer la iglesia. Eh, si quieres, no sé, contar desde tu cuestión personal y después tu contexto familiar. Ujú, Por ejemplo, nosotros conocemos a la familia de Kevin. Actualmente tu mamá está casada, ujú, conoce a alguien más. Tienes dos hermanos. sí. Son una familia que está en nuestra iglesia.
Pero, ¿cómo es tu vida antes de Ajá. justo conocer a Dios o conocer la iglesia? Mi vida antes de conocer a Dios, me sigo refugiando en el fútbol, ¿verdad? Tanto así de que yo por tener una varicia en fútbol, se le puede decir, de tanto quería, hacía cosas para caerle a los mejores del equipo, digamos, bien y aprender de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue eso, verdad? Para entrar ese grupito que mencionamos antes, ese grupito que, para caerle bien a todos, ¿verdad? Ese grupito que todos quieren estar. Y como el deporte, pues soccer, no es, bueno, aquí el fútbol americano es el primer Sí, deporte, claro, ¿verdad? lo principal. Es el número uno. Y el soccer lo toman un poquito como que, pero pues también te vale como deporte. Sí, claro. Entonces, como era un deporte, un atleta, digamos, me empezaron a llegar muchas amistades que influyeron mal, ¿verdad? Llegó el punto de que esas amistades llegué a tomar demasiado. Acá salía y tomaba, ¿verdad? Y tenía una edad de 13 años, creo. Este, y con el fútbol me aliviaba, ¿verdad? Decía, bueno, mañana voy, corro 3 millas y ya estoy de vuelta en el fútbol. Sí, Mi prioridad y mi ancla era el fútbol. Entonces, si yo no estaba cuidándome, me preocupaba demasiado porque pensé que el fútbol me iba a fracasar. Y empecé también, aparte del alcohol y todo eso, empecé a también separar a mi familia de la misma manera. Nunca estaba en la casa, ¿verdad? Aquí el horario de la escuela, no sé cómo sea ahorita en México, pero aquí la escuela es de 8 a 4, ¿verdad? Te quedas un deporte de 4, 5, 6. O sea, ya estás todo el día aquí en la escuela, todo el día. Y aparte de eso, pues yo llegaba a la casa, comía de vuelta y pum, a jugar fútbol. Y así era mi lunes a domingo, todos los días, sin parar. Y entonces, ¿qué pasa eso con mi familia, verdad? Mi mamá se la pasa trabajando, mi abuelita viene y me cuida. Tanto así que en poco nos vemos yo y mi mamá. Y siendo hijo único, me sentía solo también, claro. ¿verdad? Me sentía solo y pues yo recordando mucho pues el fallecimiento de mi hermano, me dolía demasiado eso. Que también yo me empecé a traer un recuerdo con mi mamá, ¿verdad? Tratando como medio, tratar echándole la culpa por no tener un hermano, ¿verdad? No le pido ahorita perdón, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues ahorita ya tengo 2 hermanos. Era el hijo único, ¿verdad? En ese entonces era el consentido, era el único que le Sí, daban pues el todo, único. ¿verdad? A mí me Sí, daban todo. Pero eso también empiezo mucho a gritarle a mi mamá, a falta de respeto a mi abuelita, a mi mamá, a toda mi familia. Era, la verdad, un mal hijo, ¿verdad? En pocas palabras. Y entonces estoy con mi familia, bueno, estoy con mis amigos más que con mi familia. Este, Estoy jugando de fútbol y estoy haciendo todo lo capaz para la del fútbol. Y entonces llegué igual con la avaricia de jugar fútbol, ¿verdad? Y lo digo avaricia porque trataba yo siempre, siempre de ser mejor, ¿verdad? Y tanto fue así que con unas mismas amistades que más, ¿verdad? Hasta a golpes y llegamos a pelearnos muchas veces, a golpes. sí, era tanto el deseo por sobresalir en eso que era tu Ajá. escape que Sí, hacías hasta lo lo imposible imposible de por decirlo. Entrenaba como loco. Yo me acuerdo que en los departamentos donde yo vivía había piscina. Yo me ponía, o sea, cómo entrenaban. Y yo hacía todos los mismos ejercicios. Desde época, pues también me gustó mucho hacer ejercicio. Pero para el mismo motivo, para el fútbol. Y entonces, tanto era así que dije, bueno, el mejor futbolista también tiene que tener la mejor novia. Ujú. Entonces fue tanto así de que yo me grabé eso en la mente. Ok, entonces me fui de una relación a otra relación a otra relación. Empezaste como por ese desfile de... Ujú, ¿verdad? Y estaba súper joven, ¿verdad? Llego a octavo, ¿verdad? Que en mi último año ahí en secundaria. Y empiezo a entrar en la fornicación, ¿verdad? Con parejas y todo. Y yo creo que ahí fue cuando cambió mi vida. Porque ya no fue tanto la pasión a eso, al fútbol. Ya fue la pasión a las mujeres. Sí, una cosa fue llevando como poco a A poco a otro. otras cosas. Sí, sí, sí. Y yo bien enfocado porque pre- la- la- el nivel de fútbol en la prepa
aquí en Estados Unidos es como cuarta división de México, tercera división. O sea, si tú la haces en la prepa, ya la hiciste y lo que sigue. Y yo recuerdo que estaba todo el verano preparándome, pero con muchas distracciones. Entonces, casi me separo un poco del fútbol por irme a las relaciones, ¿verdad? Sigo y entro a la prepa y el talento, pues bueno, y el trabajo que había puesto todo en fútbol también me ayudó. Y pues sí llegué a hacer un buen impacto en el fútbol acá en la prepa. Pero también en esa misma manera, en la prepa, pues aquí son demasiados. Aquí ya te juntas con todas las secundarias en una misma prepa. Entonces hay demasiadas personas, demasiadas chavas también. Entonces ahí aumenta todo. Más relaciones, más fútbol, más peleas con mi familia. Y todo aumenta lo triple casi. Y, bueno, está, creo que lo decíamos el episodio anterior, está padre saber de gente como tú que está dispuesto como a externar libremente todo lo que ha vivido y te felicito por eso. Ahora, ¿cuál fue el momento en el cual, si quieres contar como el antes de eso y el momento, quizás si es que lo hay como un momento específico que recuerdes, ¿dónde dijiste como que, ok, necesito cambiar o se me está abriendo esta oportunidad de hacer las cosas diferente? ¿Cuál fue ese momento que tú recuerdes? Yo de hecho, esto nunca se lo he contado a nadie. Nadie, creo que eso me lo he puesto, me lo he guardado yo siempre. Sigo con esa avaricia de fútbol, ¿verdad? Y entonces eh, empiezan primero, mi primer año en la prepa, mi segundo año en la prepa, que me fue muy bien en el fútbol, ¿verdad? Pero terminando ese año, llega el COVID, Ujú. ¿verdad? Y llega el COVID y estamos encerrados, ¿verdad? Obviamente. Estamos encerrados, yo recuerdo que mi rutina era la misma, levantarme, hacer ejercicio, descansar, hacer ejercicio y leer la Biblia. Entonces, ¿por qué leer la Biblia? Porque mi abuelita ha sido muy religiosa, ¿verdad? Vengo de una familia católica, ¿verdad? Y mi abuelita era muy religiosa, ¿verdad? Siempre tenía una Biblia en su mano, siempre la leía. Y yo me acuerdo, no sé, porque ya no había qué más hacer en la COVID. Y yo siempre miraba, tenía esas ganas de saber qué seguía, ¿verdad? Qué había. Conocía a Dios, ¿verdad? Sabía que había un Dios, pero ahí quedaba. Y entonces empecé a abrir la Biblia. No recuerdo, no sé si hasta no sé, creo que no empecé en Génesis, creo que la abrí así al azar y ¿A empecé. dónde cayera? Ujú. Y así me iba página y por página, que ahorita me pongo a pensar y no recuerdo nada de lo que leí, ¿verdad? Ujú. Pero pues empiezo ahí poquito. Eso fue como me da un escalón. Este, También mi, pasan unas cosas también familiares, ¿verdad? Mi tío, lo meten a la cárcel aquí. Entonces, ¿qué pasa? Es de que mi familia le empieza a pedir más a Dios, empezamos a rezar, Empezaron a acercarse un un poco a poco más a buscar. Dios, ¿verdad? No la manera, ¿verdad? Que tenemos, pero de otra manera que no. Pero empezamos a dar esos caloncitos. Igual, sigo en el COVID y pues descargaste TikTok. Si no descargaste en el 2020, no Sí, estuviste en el COVID. sí, no, claro, fue algo que todos vivimos y Ujú. que pasamos por eso. Si no descargaste TikTok en el 2020, no estuviste. Entonces, descargo TikTok y empiezo y empiezan a salir esos TikToks que quédate un minuto, te voy a dar una palabra que te la mando. Y yo dije, déjame meto. Y yo dije, Meramente sí, por por quedarte. morbo, ¿no? Sí, 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 Ajá, ay, Dios se por va a ver qué enojar. dice, ¿no? Ajá, Sí, sí, Dios se sí. va a enojar y Oh, ok, como por sí, como temor temor. Ok, Si no me quedo, ok. si no me quedo, Dios me va a enojar. Ok. Entonces así me quedaba, así pensaba yo. Y lo miraba y yo como que tocaba mi corazón. Era un versículo, a Dios no te haga solo, Dios sabe lo que están pasando.
Y así, y empiezas a dar like a algo ahí en Instagram, en TikTok, y te salen más y más. Llegó Sí, el como punto, que ¿cómo se dice? El algoritmo se ajusta, ¿no? A lo sí, que... a lo que le das más like. Entonces se me llenó todo el TikTok de versículos, de todo, ¿verdad? Y wow, ahí queda, ¿verdad? Entonces ya no quería meterme a TikTok porque sabía que me tenía que quedar ahí porque si no Dios me iba a hacer algo malo. Así Sí, pensaba yo. sí, sí, De que si no me quedaba ahí, Dios me iba a hacer algo malo. sí. Y entonces, pues, pasa, ¿verdad? Pasa el COVID. Bueno, empezamos, ahí viene la transición. Ujú. Anuncian, ya pueden salir con cubrebocas, por ejemplo, salir. ¿Qué se nos ocurre a nosotros? Ir a jugar fútbol. El primer día, ¿verdad? Sí, ya, o Lo sea, primero que quisieron hacer era jugar lo fútbol. primero. Ujú. Y yo que había hecho tanto, entrenado tanto porque tenía todo el tiempo, ¿verdad? Entonces andaba, estaba con todo. Entonces yo cuando regresé a jugar fútbol. Y entonces, olvido, TikTok, olvido la Biblia, olvido todo. Y todo como que lo poco espiritual, por así decirlo, Que ya que habías estaba como que avanzado. Dios medio jalándome, ¿verdad? Y entonces pasa y mi gran hermano, Saludos, Aldito. Alito que ahorita es en Monterrey, yo conozco a Alito desde llegamos casi en la misma, Temporada o año. ajá, Ujú. y casi, creo que fue unos meses de diferencia cuando llegamos. Y como Alito también no sabe inglés, nos sacaban a la clase y pues éramos los que cotorreábamos de chiquitos. Entonces así nos levantamos. Yo y Alito lo conozco de los 9 años, ¿verdad? Y Alito, el problema de Alito, que yo como vivo aquí en McAllen, y a los que no sepan, Álamo está retirado de McAllen. No tanto Que es donde vivía él, ¿no? donde vivía Alito actualmente. Él iba a la escuela acá en McAllen, pero él vivía en Álamo. Entonces teníamos las mismas amistades, pero él no salía como yo salía con mis amigos, como él estaba en Álamo. ¿Qué pasa? Que Alito me acuerdo que me habla a mí y a otros amigos que nos dicen, oye, voy a armar un equipo de fútbol, en verdad. Yo y mi papá y unos amigos de la iglesia, te invito. Yo y mis amigos nos ponemos de acuerdo, ok, sí, vamos, sobres. Empezamos a jugar, yo en el cristianismo estaba perdido. Alito me había recomendado que era cristiano, pero nunca quería saber más. Entonces yo no sabía nada del cristianismo. Yo pensaba que creían en el Señor Jesucristo, pero ahí yo no sabía tanto, ¿verdad? No sabías a fondo realmente lo Sí, que era un cristiano, ¿no? exacto. Y entonces em- nos empiezan a invitar a la iglesia. Nalito me dice, oye, vengan a la iglesia a todos. Y muchos los negaron, ¿verdad? Muchos de los que también invitó no quisieron para nada. Pero como yo era muy apegado a Lito, recuerdo un congreso que hicieron antes de que llegara a la iglesia, que me invitó. No era un congreso, una velada, perdón. Recuerdo que voy y me sorprende porque yo no me imaginé la iglesia así, a como yo iba a la iglesia, ¿verdad? Pienso mirar un bajo, una guitarra, una batería. El contexto que tú tenías de iglesia católica Sí, era, perdón, de contexto de iglesia era de una iglesia católica, ¿no? O sea, como sí, algo sí, más, sí, más sacramental, más exacto. Más como cerrado. tranquilo, ¿no? Ajá. Todo eso. Empiezo a mirar a personas llorar y empiezo a sentir, en ese momento no sabía. Recuerdo que empiezo a sentir comezón mi espalda, o sea, caliente. El día que Sentías algo diferente. sentí algo diferente, la atmósfera me encantaba. Y me encantó demasiado. Y me dijo Alito después porque nos llevó la hermana Diana, que ayer cumplió años, felicidades. El día que estamos grabando, Diana cumplió ayer. Ajá. Felicidades, Diana. Entonces me acuerdo que íbamos en el carro y iba también con Aldo y me empiezan a comentar, oye, que te invitamos más seguido entre los domingos, todo, todo, todo. Sí, sí, sí. Yo de hecho, sí, yo de hecho ya iba a la iglesia. Bueno, ¿qué pasa? Que me invitan a jugar fútbol los miércoles. Me invitan a jugar los domingos en la tarde. Que en esa noche teníamos el servicio de la tarde. Entonces, ¿qué prefiero? Pues prefería el fútbol, ¿verdad? Claro. Porque, poniendo en contexto, Ujú. era lo que Lo que, por muchos años fue ujú. como que tu escape, ¿no? Sí, Tu salida. fue mi escape, ¿verdad? Entonces dije, no puedo fallarle al fútbol.
¿verdad? Yo creo que lo idolatré. Entonces, pues empezó a alejarme de la iglesia. La primera vez que fui, me alejé, ¿verdad? Entonces, eh, me vuelven a invitar, me siguen invitando, seguimos jugando con Alito y todo, y me siguen invitando. Y hasta que empezamos a juntarnos, o el poquito grupo que empezó a ir a la iglesia, con otros chavos de la iglesia que no jugaban fútbol, ¿verdad? Entonces se hace un medio grupito y es cuando ya empiezo más a ir a la iglesia, ¿verdad? Y iba nomás como que a esperar que ya se acabara. Pero yo recuerdo que la vez que en realidad miré el cambio, ese sentir, ¿verdad? Ese dicho de que de aquí cambio, de aquí es cuando decido cambiar. Fue un día que en realidad me puse atención, ¿verdad? ¿Por qué digo que puse atención? Porque muchas veces yo recuerdo que estaba acostumbrado en la católica de voltear y mirar el reloj y que llegara la hora, porque a esa hora tenías que salir porque tenías que salir. Claro. Entonces, ese día yo recuerdo que no venía muy bien. Creo que recuerdo que había llovido, entonces no había nada de juegos. Entonces, cuando no había nada de juegos, pues, ¿qué hacía? Nada, ¿verdad? Entonces, fui esa vez a un servicio y empiezo a escuchar la prédica que recuerdo que era del pastor José. Y empieza a decir algo que yo lo pongo así en mi vida, yo creo que sería un título en mi vida. Nada es por coincidencia. Esa prédica que el pastor José, que no la olvido, desde esa vez, fue cuando oí ese paso de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Y en mi testimonio yo lo digo, que nada, yo no creo ya en las causalidades, ¿verdad? O sea, yo no creo que tuve que viajar desde Michoacán a McAllen, Texas, por un motivo, ¿verdad? No, yo no creo que todo lo que pasé con mi papá, todo lo que pasé con la escuela, con las relaciones, con el fútbol, con todos esos caminos, con mis amistades, no creo que conocí a Lito desde años, Claro. ¿verdad? No creí en eso y entonces fue cuando yo decidí un cambio, hacer ese cambio. ¿Y tú cómo consideras que de alguna manera fue lo que provocó ese encuentro con Dios? Por ejemplo, hablábamos al inicio de la cuestión de que la relación con tu papá de sangre, ¿no? O Ajá. sea, estaba como ese rencor, estaba ese enojo, estaba a lo mejor ese resentimiento todavía contra tu mamá, de que a lo Ajá. mejor no entendías el contexto de lo que estaba pasando realmente. ¿Cómo es que Dios obra en ti y qué es lo que hace que tú sientes, o sea, tú que lo viviste, qué diferencia notaste cuando te acercas a Dios en ese aspecto en específico, en la cuestión de tu relación con tus padres? Y segundo, en cómo fue que Dios transformó tu vida en general. Ujú. Eh, la relación con mis padres, pues a mi papá en el momento ese recuerdo que había dejado por años sin hablar con él, no tenía comunicación con él, Ujú. ¿verdad? Llego a la iglesia, este, y pues mi familia bueno, el papá de mi abuela, español, ¿verdad? Entonces, literal, lo que te digo que mi familia es católica, ¿verdad? Mi abuelo es católico, católico. Entonces, de toda mi familia, completamente toda mi familia católico, aquí llega a ser que decirlo, creo que lo puedo decir, el primer cristiano, creo que fue con un cambio en mi familia. Le empiezo a decir a mamá que empiezo a ir a esa iglesia y todo. Mi mamá empezó a decir, está bien, o sea, Y para tu mamá era como que ok, con ok, que busques a Dios Dios, ajá, está bien. exacto, eso es lo que mi mamá pensaba, ¿verdad? Busques a Dios, está bien, ¿verdad? Y de eso a que me la pasaba en la calle todo el día, pues prefería eso. Entonces, mi mamá, antes de todo esto, pues mi mamá conoce a su pareja. Yo le digo papá, ¿verdad? Porque cómo me ha criado a mí y a mis hermanos. Francisco. Francisco, mi papá Francisco, que lo aprecio mucho, ¿verdad? Y todo lo que ha hecho y todo lo que hace. Yo con él, no le decía papá cuando llegué a la iglesia. Yo con él estaba como que una pared, ¿verdad? Como con una ventana. O sea, nos miramos, pero no nos hablamos.
¿verdad? Sí. Reflejo, creo yo, perdón que te interrumpa, Uh-huh. creo que eso era reflejo de la relación que tenías con tu papá, ¿no? Sí, O sea, creo exacto. que si bien a lo mejor, claro, nunca esa figura se reemplaza o se cambia, Uh-huh. pero como tú nunca la estableciste como tal, creo que a lo mejor no había llegado el momento en el cual tú le dieras como ese lugar a él en tu vida, ¿no? Exacto, sí. Yo creo que fue eso lo mismo. Porque yo recuerdo que esa vez que, lo cuento, ¿verdad? Que mi padrastro, ¿verdad? Mi papá Francisco, me dice, me pide, ¿verdad? Que iba a ser la novia en ese entonces, la novia de mi mamá, porque ahora me lo pidió a mí. Me acuerdo que lo único que le pedí es que nunca tocara a mi mamá, ¿verdad? Nunca le pusiera una mano ni nada. Porque eso y que nunca nos abandonara. Claro. Eso Cosa que tu que mi papá hizo. papá hizo, ¿verdad? Entonces todo eso se reflexionó, ¿verdad? Con los actos de mi papá, con mi relación con él. Entonces estaba esa ventana, ¿verdad? Esa ventana que estaba cerrada por mucho tiempo. Empiezo a pasar más tiempo en la iglesia, ¿verdad? Empiezo a servir, ¿verdad? Creo que en la iglesia en ese entonces íbamos a limpiar, a hacer eventos, cocinar demasiado. Y creo que estábamos haciendo los cuartos de los de los niños. Entonces iba y ayudaba y ellos miraban eso. Y como ellos nunca también habían conocido el entorno de la iglesia cristiana, Ujú. como que se sacaban de onda. Y los que más se sacaron de onda también eran mis amigos. Porque no fue un cambio mío, fue un cambio para todos. Entonces, Sí, el momento en el que tú cambias, ujú, cambia tu familia de alguna manera, o sea, porque eras una parte, claro, de tu familia y también en tu grupo de amigos se notó es el cambio, ¿no? inmensamente en los dos, ¿verdad? Muchos amigos no estuvieron de acuerdo y nunca quisieron entrar, ¿verdad? Muchos decían, no sé qué, o sea, me empezaron a alejar de eso, de la iglesia. Mi familia como que empieza más a dudar, ¿verdad? De que por qué voy tanto a la iglesia y por qué. Y no llega hasta que empiezo a pasar por procesos difíciles en mi vida. El fútbol empieza a desaparecer, literal desaparecer. Entonces, como ya no es mi prioridad, ya no me enfoqué tanto. Entonces, mi nivel futbolístico pues bajó. Era inmenso. Y ahorita ya eres malísimo. Ahorita ya no toco un balón. Ya, ahorita ya no puedo tocar un balón. No, pero entonces disminuye tanto que eso me afecta también mentalmente. Dije, todo lo que he trabajado, según yo, todo lo que sacrifiqué para que en este momento lo cambie por la iglesia. Y así lo pensaba. Claro. Recuerdo eso, fue un momento de que, Y vamos a decirlo un poco más como frío, ¿no? sí, Era en ese momento, a lo mejor es el fútbol, algo que a lo mejor para alguien más, "Ay, pues es un deporte, ¿no? Pero ajá, para ti pero era prácticamente tu mi vida, vida, ¿no? exacto, Entonces estabas cambiando literal de vida, o sea, de estabas vida, cambiando ajá, sí, lo principal en tu vida, exacto. ¿no? Y entonces empiezo a sentir el Espíritu Santo cuando voy a la iglesia. Empiezo a ver que eso es la verdad, ¿verdad? Que su camino es la verdad. Empiezo a mirar todas estas cosas. Y empiezo a decidir que mi último año competitivamente iba a ser en la prepa. Apenas iba a moverme a ese año, mi último año en la prepa. Que se supone aquí en Estados Unidos el año más importante es... Sí, claro, de ahí mucha Ujú. gente como que da ese salto Sí, también a a empezar a profesional, visionarse para a profesional, ¿no? colegio, exacto. Que de hecho, yo me acuerdo que cuando yo estaba en mi segundo año, ya tenía un equipo que sí me estaba buscando, un colegio para esperarme. Pero eso no, o sea, yo dije, siempre me acuerdo que me aguanté. Y al final de cuentas, pues el colegio desapareció a mi tercer año. Entonces yo dije, bueno, si esa oportunidad se abrió, entonces mi último año iba a ser el más importante. Todos los esfuerzos iban a ir al último año. ¿Qué pasó el último año? Que fue el año que llegué a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que decido, ¿verdad? Mi vida con Dios o irme al fútbol. Y por un momento, veniendo a la iglesia y todo, traté que funcionaran las dos cosas, ¿verdad?
Pero yo soy de las personas de que si me meto algo me tengo que meter al full, ¿verdad? Y entonces tengo que decidir, ¿verdad? Y por un momento me voy por el fútbol. Eso no lo sabe, creo que nadie. Me voy por el fútbol. No me empieza a ir bien en mi vida. Caigo un poco en depresión por el fútbol y por otras cosas. Mi familia apartada. Mi hermanito que tenía 1 año, nada más chico, no estando ahí con él, ni con mi hermano el medio, ¿verdad? Que también está chico. Entonces me separo mucho de ellos. Y ellos piensan, mira que yo llego a la casa llorando. Muchas veces, ¿verdad? Y ellos dicen, oye, ¿para qué vas a la iglesia, verdad? ¿Qué te está ayudando a la iglesia? Como ellos no lo entienden, ¿verdad? Nunca, habían ido una vez a la iglesia nomás, pero después de ahí no fueron. ¿Y qué hace mi familia? Me apoya. Empiezan a ir a la iglesia. Empiezan a acercarse a la iglesia. Creo que el día que ellos aceptaron a nuestro Señor fue hace unos 2 años en las, ¿cómo se llama? Cuando vamos Retiro de al familia, retiro de ¿no? familia, ¿verdad? Fue cuando ellos aceptaron. Y yo recuerdo ver llorar a mi mamá demasiado, demasiado, demasiado. Y eso que mi mamá casi nunca la miro llorar. A mi papá, ¿verdad? Francisco, como a... Y que lean pues tan chicos, pero empiezo a mirar cómo se influyen con otros niños de la iglesia, Ah, cómo empiezan a ir por ese buen camino. Y entonces ahí es cuando yo digo, bueno, no voy a estar solo, ¿verdad? claro. Si vengo yo sé que vienen todos, ¿verdad? Y digo, va a ser mi último año jugando fútbol, sea como sea, pero pues entonces empiezo a servir, ¿verdad? Empiezo a servir en la puerta que empecé. Y luego fue cuando me pediste ayuda en la audio. Ajá. Entonces era también servir, decirle no a muchos equipos que me invitaban a jugar después de la noche. Los ensayos también que teníamos martes, o sea, mi horario de fútbol chocaban. Entonces nomás llegaba la práctica. Y recuerdo que fue tan difícil ese último año que casi no hablo mucho de nadie con ese último año. Que como fue diferencia para mí, fue diferencia para todos. En la escuela, todos empiezan a preguntarse, ¿verdad? Me empiezan a decir, no hombre, ya es que ya pasa a la iglesia. Y de hecho estamos hablando con la otra vez de esto, Sí, Armando, que me empiezan a decir, no, ya pareces monje. el monje. El monje me empiezan a decir, yo Sí. también ahí, la escuela, o sea, estos le agarraban carrilla, pero a mí me dolía porque ya estabas hablando de mi Dios, ¿verdad? Lo que estaba haciendo Dios en mí, me dolía, ¿verdad? Y los invité, hice todo, ¿verdad? Entonces, entonces el fútbol se había ido de mi vida. Pero ¿qué pasa desde que Dios me da ese abrazo, ¿verdad? Dios me dice que vienen cosas mejores, ¿verdad? Y lo empiezo a ver y ahorita llevo meses sin jugar fútbol. Y cuando voy a jugar, pues obviamente voy a jugar y me divierto. Pues ya Sí, no es pero mi... ya no es como esa cosa que llenaba el vacío a lo mejor que había en tu vida, ¿no? Sí, Se exacto. convierte ya ahora lo que realmente es, ¿no? O sea, un deporte, Ajá. algo más por hacer. Pero creo que cuando llega Dios a tu vida, creo que se convierte en eso que llena ahora el vacío que tenías en tu vida, ¿no? Sí, exacto. Dios llena ese espacio que yo había sentido. Llega tanto al espacio que recuerdo una vez que mi papá de sangre, le marca a mi mamá, ¿verdad? Y yo recuerdo, me da decirle perdón, ¿verdad? Como el Señor nos dice que perdón, nos perdonemos. Aunque me dolió tanto, ¿verdad? En verdad, es algo que significa tanto en mi vida. Tuve que aprender a perdonarlo. Y después de eso, pues hablo con él de repente, pero ya no es con el temor, ya no es con ese odio, ¿verdad? Es como saludarnos, ¿verdad? Y empiezo estar con mi familia, con la iglesia, que se convierte en la iglesia, la verdad, un abrazo, ¿verdad? Se los digo a ustedes, o sea, ustedes también me ayudaron en todo mi proceso, ¿verdad? Desde ser un recién nacido espiritualmente, ¿verdad? En todo en esto,
Ahorita yo pues ya me siento en un nivel ya como gateando, casi caminando, ¿verdad? Y las oportunidades que me han brindado, creo que me han motivado, ¿verdad? Llega al Congreso y me empieza a hablar de Dios, en lo que va a ser mi vida, y me empiezo a motivar y empiezo a buscar de Dios. Cambios que han pasado después de eso, pues me siento contento, ¿verdad? Yo era una persona que era muy sangrona, en contexto, era muy sangrona, era como de que no me hables. Pero, Fresa. fresón. Pero Dios me empieza a enseñar humildad, ¿verdad? Empieza a ponerme en esas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, en la bienvenida, ¿verdad? Yo, para mí, eso creo que Dios lo hizo perfectamente, ¿verdad? Empezar a abrir la puerta y darle la bienvenida con una sonrisa a los hermanos, me empezó a moldear, ¿verdad? El audio, ayudar al servicio, al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todas esas cosas pequeñas que empezó Dios a poner para hacerme crecer y ahorita el siguiente paso, siguiente temporada que vayamos, le agradezco tanto, ¿verdad? Hace poco meses, ¿verdad? Llevamos, creo que hace 3 meses viene el congreso que tenemos. Sí, el congreso pasado que tuvimos. Y yo, en la vida, hablando, ¿verdad? Nunca me imaginé, ¿verdad? Yo en tan poco tiempo, porque lo describo así, o sea, cómo tu vida puede cambiar en 1 año, 2 años, en meses. Yo pensé que iba a pasar años, meses, para hasta yo ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Empezar a hablar lenguas, empezar a hacer otras cosas. Yo miraba todo eso muy lejos, pero ahorita como miro a Dios que se está moviendo mi vida, y ahorita, creo que se me pasó decir, ¿verdad? A lo que me dedico. Uh-huh. Ahorita Dios me mandó, igualmente, cosas que no entiendo cómo, a cortar el pelo, a ser barbero. De hecho, en contexto, por los que nos escuchan, vienes, ¿no? De la escuela. Vengo de la escuela de que barbero, estás estudiando. sigo estudiando. Igual esa es otra historia, ¿verdad? Pero en poco resumen, la persona que me empieza a decir que me quiere enseñar a cortar pelo, resulta ser el brother, ¿verdad? También cristiano, ¿verdad? Con un corazón que yo sé que Dios fue el que le dijo que me enseñara, Claro. ¿verdad? Y igual si me llevo a lo mismo, ¿verdad? Nada es coincidencia. Es por casualidad, Exacto, claro. ¿Verdad? Y ahorita el púlpito que yo creo que Dios me está haciendo formar es esa silla. Uh-huh. He tratado ahorita, gracias a Dios, y han ido demasiados de las personas que invito cuando corto pelo a la iglesia. Y creo que esa sea una buena manera para que ellos acepten a Cristo, ¿verdad? Que para mí lo haría otra vez y dejaría el fútbol y dejaría otra vez todo, ¿verdad? Por tomar esa gran decisión. Qué impresionante es. Como pastores de jóvenes, yo y mi esposa, lo decía el episodio pasado, siempre es bien padre ver ese proceso de negro a blanco. Y uso las mismas palabras porque creo que así lo vemos y así lo vimos contigo, Kevin. Y es bien padre, o sea, no es por orgullo, por ninguna otra cosa, pero como lo decíamos al inicio, a veces hay testimonios que valen la pena contar y que valen la pena expresar. Y creo que tú sin querer queriendo estás, aunque no lo digas con palabras, creo que, como tú le decías, como que las personas que están a tu alrededor empezaron a ver ese cambio. A tal grado que ahora en la actualidad, poniendo en contexto a las personas, tu familia está en la iglesia. Hace que 3 semanas, algo así, se bautizaron tus papás, un mes. Sí. Entonces ha habido una transformación completa en tu vida y en tu familia. Incluso me contabas que también creo tu abuela, ¿no? Mi abuela tiene un testimonio hermoso. También siendo católica o como decimos en México, de hueso colorado. Exacto. También se acerca a la iglesia. Entonces hemos visto como un cambio, incluso y desde todos los aspectos. Mencionabas que llegaste a la iglesia a empezar a servir en la puerta. Y ahora ya has predicado. Actualmente estamos ahí también en un grupo en casa, sirviendo. Y es bien padre, o sea, el contar este tipo de historias porque nos hablan de muchas cosas y ahorita quiero que terminemos con esto y que hables un poquito de esto, de cómo Dios obra, ¿verdad? Y cómo Dios trabaja desde el hecho de llevarte en ese proceso de abandonar
en nuestro país, México, Ujú. y venir sin saber por qué, sin entender el contexto, pero saber que todo obra por una razón, todo obra Exacto. por algo. Creo que es Romanos capítulo 8, que nos habla de que todas las cosas nos ayudan para bien, Amén. a los que son llamados conforme al propósito. Y creo que en tu vida podemos ver reflejado eso, ¿verdad? Que todo pasó por algo, todo fue por una razón. Y hablando sobre esto específicamente, y para terminar con esto, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por lo mismo que tú? En los dos aspectos, tanto la relación papá-hijo Ujú. o en general la situación de divorcio que viven tus papás, todo eso. Ujú. Y también cuando a veces nos refugiamos en otras cosas tratando de llenar a lo mejor esos vacíos que hay en nuestro corazón. ¿Qué le compartirías a alguien? Yo creo que, primero que nada, ¿verdad? Acercarnos a Dios, ¿verdad? Que puede ser de diferentes maneras, ¿verdad? Muchas veces pensamos, no, es que tenemos que estar horas y horas, estar sentados en una iglesia. Y yo digo que no, ¿verdad? Ahorita están estas plataformas, ¿verdad? O sea, escuchar Claro, podcast, ¿verdad? Eh, la verdad, es difícil, yo creo, que todo, este, ¿cómo se puede decir? Tipo rencor, digamos, ¿verdad? Porque lo que pasa es de que uno ya tiene rencor, sea con mamá o sea con papá. Uno empieza a tener rencor porque va a quitarle esa felicidad, ¿verdad? claro, Pero yo creo que cuando recordamos que el verdadero persona que tiene nuestro amor y que nos ama, ¿verdad? Que obviamente es nuestro Señor. Cuando en realidad lo ponemos como primer amor, ¿verdad? ¿A qué me claro, refiero, verdad? Muchas veces amamos a lo mejor a las personas, puede ser amigos, noviazgos, puede amar a todo demás y amar incluso a nuestros papás. Pero yo creo que nunca vamos a aprender a amar hasta que aprendemos a amar a Dios, ¿verdad? claro, Entonces, ¿qué yo le invito a hacer? Yo sé que es difícil, pero si empezamos a amar a Dios, empezamos a escuchar su palabra, ¿verdad? Empezamos a investigar más de Él, a escruñirlo, a buscar tanto de Él, nos va a dar ese amor. Y yo, claro, ¿qué fue, verdad? Un fruto es el amor. Entonces, ¿qué me ayudó a tener ese perdón a mi papá? Ese amor que Dios me dio, ese amor que yo le di a Dios, ¿verdad? También, claro. que nos estamos dando. Entonces, eso creo que es importantísimo en todo esto, ¿verdad? El proceso de, ¿cómo se dice? De llegar aquí es difícil, ¿verdad? Pero es lo mismo que decimos, ¿verdad? Yo creo que Dios no hace nada por casualidad, o sea, yo no entiendo, porque a lo mejor no entiendes. Hace poco le estamos hablando de que tuve un accidente de choque Ujú. hace 2 semanas. Y a lo mejor no entiendo, en ese momento no entendía, ¿verdad? Y esto me lo ha hablado Dios estos días, estas semanas. No entendemos, ¿verdad? Muchas veces porque quedamos con ese temor muchas veces. Mas Él nos dio un amor, un poder, un espíritu de dominio propio, ¿verdad? Ujú. De amor. Entonces, el temor de llegar aquí, el temor de buscar algo nuevo, a tener una transición, a dejar nuestro hermoso país, a dejar todo atrás, vale la pena dejar todo lo hermoso, todo lo que tenemos temor a perder, a hacer, todo eso, vale la pena dejarlo por su amor. Y yo Claro, creo que lo primero que podemos hacer es amarlo, buscarlo, hablar con él. Que creo que puede ser simplemente estar sentado y hablar literalmente con él. Y ahí vas a sentir su amor, ¿verdad? Yo creo que yo se lo digo a todos mis clientes que tengo una relación íntima. Les digo, y como lo decimos en la iglesia, la frase, no es una religión, es una relación, claro, ¿verdad? No somos perfectos, ¿verdad? Perfecto es nomás el que vino. claro, Ese es el único perfecto, ¿verdad? Entonces, yo creo que el impedimento de todo, de crecer, es el temor. claro, En crecer en un nuevo lugar que nunca conoces, el temor. Pero si Dios te mandó aquí, si Dios a lo mejor ahorita estás con pasando un proceso difícil con tu familia, en tu trabajo, no es coincidencia, yo creo que todo eso te está formando a lo que viene. todo eso es una oportunidad para conocer a Dios, ¿no? Para acercarse a Exacto, Dios. exacto. Creo que
que es bien, bien padre y con esto ya estamos terminando. Eh, Decías ahorita algo muy clave, creo yo, en todo esto. Entender primero, como decías, que todo es por un propósito, pero esa frase que decías de vale la pena dejar todo, el temor, a lo mejor lo hermoso del país, Exacto. y tú decías, por el amor de Dios, yo le añadiría, vale la pena dejar todo eso si el fin es Dios, ¿no? Amén. Si todo eso Exacto. te va a llevar a conocer a Dios y acercarte a Dios, Ujú. creo que vale la pena pasar por eso. Y pues nada, creo que a los que nos escuchan, saber que si estamos pasando por algo así, quizás el problema puede ser con nuestros papás, con nuestro papá, Sí, nuestra mamá. ah, Sabemos que Dios está con nosotros, ¿no? exacto. Decíamos también el episodio pasado que a veces creemos que Dios no quiere que pasemos por problemas o Dios no quiere que Ajá. suframos, cuando la realidad es otra, ¿no? Los problemas y las circunstancias difíciles son esas oportunidades por las cuales podemos conocer a Dios. Yo siempre he dicho, ¿cómo sabemos que Dios sana? Pues cuando En las pasamos por enfermedad, enfermedades, ¿no? ¿Cómo exacto. sabemos que Dios provee? Cuando estamos Ujú. pasando por necesidad. Entonces creo que a los que nos escuchen, que estén pasando por algún problema o alguna situación, tengan por seguro que Dios quiere obrar en ustedes y que Dios quiere hacer algo en Amén. sus vidas. Entonces, ¿algo más que quieras añadir? No, muchas gracias, obviamente, ¿verdad? Por lo que hacen en la iglesia con los jóvenes, ¿verdad? Por su vida. Agradezco mucho a Dios, ¿verdad? Y yo creo que ese es otro nuevo paso, ¿verdad? Para abrir el mundo a conocer a nuestro Señor. Y la verdad estoy muy contento, ¿verdad? De primero que de la invitación y pues de tenerlos como nuestros pastores de jóvenes. Y muchas gracias. Lo único que puedo decir. No, hombre, le damos gracias a Dios porque podemos, creo que, y mi esposa no va a dejar mentir, ella está aquí detrás de cámaras, pero si algo es, si por algo venimos y hacemos lo que hacemos, es precisamente por momentos como estos, ¿verdad? De Amén. poder ver el fruto, ¿verdad? Exacto. De lo que es lo que Dios hace, poder ver esos cambios de negro a blanco, como decíamos, es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, gracias a todos los que nos escucharon. Esperamos que haya sido de bendición. Mm. Aquí vamos a dejar las redes sociales de Kevin para que lo puedan seguir en la red social en la que lo vean. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Thank you.